Bienvenido al módulo 3 de la materia práctica profesional número 1. Soy el doctor Sergio Martínez y vamos a desarrollar dentro de nuestra materia el tema de principios constitucionales. Habíamos hecho mención la ligazón o unión que tiene nuestra materia, la práctica profesional, derecho penal básicamente, el proceso penal con la Constitución, con nuestra Constitución Nacional y Constitución Provincial. Es tan vinculante y tan íntima la unión que existen entre estas dos materias, en el cual la práctica profesional, es decir, el derecho procesal penal, no se puede apartar de la Constitución Nacional, es decir, tiene que ser la guía de ella. Y dentro de estos principios quisiera hacer mención a algo que se tenga en cuenta de aquí para adelante. Dentro de los procesos penales hay dos procesos penales por excelencia: el proceso penal inquisitivo y el proceso penal acusatorio. El proceso penal inquisitivo es aquel en el cual las diversas partes que intervienen dentro del proceso no están bien separadas. Dentro del proceso penal hay una parte que acusa, hay otra parte que defiende y hay una tercera que es la que decide. Se puede decir que hay un acusador, una persona que se defiende, que sería el imputado, y el juez, que es el que termina o tiene que decidir en la materia. En el sistema inquisitivo per se, esto se encuentra no extremadamente limitado, tanto el que decide como el que acusa tienen una vinculación y a veces hasta se entremezclan las personas y las facultades. En el sistema acusatorio, que es a donde tiende, a donde nuestra Constitución dice que tiene que regir en la materia, estas partes están extremadamente separadas. El que acusa tiene que ser una persona totalmente distinta a la que tiene que juzgar, que es el juez en el caso particular. Dicho esto, volvamos nuevamente al tema de los principios constitucionales. Y dentro de los principios constitucionales, uno de ellos, muy importante en nuestra materia, es el ne bis in idem, no dos veces sobre el mismo hecho. Si bien este principio se lo tramita básicamente con el derecho penal de fondo, cuando hacemos referencia al derecho penal de fondo es al Código Penal, y cuando hacemos referencia al derecho penal de forma es al Código Procesal Penal. Lo que nos interesa a nosotros es el proceso penal y las leyes penales que van a regir en la materia. El no bis in idem también va a tener una íntima relación, no solamente para que una persona no sea juzgada dos veces por el mismo hecho, sino para que una persona no sea juzgada múltiples veces por ese mismo hecho, es decir, que no pueda tener dos o tres procesos de distinta manera. Esto también tiene importancia en el proceso penal, en el cual si a una persona se le vuelve a abrir otro proceso por el mismo hecho, estaría violando la garantía constitucional de no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. No podría existir dos procesos. Y si ya existió un proceso y hubo una decisión jurisdiccional respecto a la materia, esto no podría volver a reabrirse respecto a ello. Otro de los principios que es muy importante en nuestra materia es el juicio previo. Está arreglado básicamente como matriz más importante en la norma, en el artículo 18 de la Constitución Nacional. Hay algunos autores o hay constitucionalistas que se preguntan qué pasaría si hay un colapso constitucional y tendríamos que elegir un solo artículo de todo el plexo constitucional existente. Y dicen, parece que hay un núcleo de coincidencias básicas en el cual dicen que el artículo 18 sería el que tendría que regir en la materia. ¿Por qué? Porque es el que otorga más derecho al ciudadano, es el que otorga más derecho al sujeto. Se cree de que el Código Penal o que el proceso penal es la garantía del delincuente. No. Las modernas doctrinas, tanto en derecho penal como en derecho procesal penal, se sabe que estas normas, tanto de fondo como de forma, son las carta magna del ciudadano y es la garantía que tiene el ciudadano para no ser juzgado injustamente y que puedan llegar a ser juzgados efectivamente las personas que tienen revertido el principio de inocencia. El juicio previo es un juicio que está regulado, es un principio que está regulado en el artículo, básicamente artículo 18 de la Constitución Nacional. Ningún habitante de la nación puede ser juzgado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. Es decir, que la única forma de que una persona pueda ser condenada en el sistema democrático en el cual nosotros vivimos y en Estado de Derecho, básicamente, es que esta persona haya sido sometida a un juicio, con todo lo que esto implica. Ya vamos a ver dentro del devenir de estos módulos
qué es lo que es un proceso penal, cómo se deviene y cuáles son las etapas y quiénes son los sujetos que intervienen en ella. Pero la única forma de que un sujeto pueda ser condenado es que exista un juicio. ¿Y qué característica tiene que tener en este juicio? Que sea previo a la sentencia. No puede existir una sentencia condenatoria si no ha existido un proceso llevado en legal forma conforme las leyes de forma. ¿Cuáles son las leyes de forma? Código Procesal Penal de la Nación, en el caso que sea un delito de competencia nacional, o Código Procesal Provincial si es un delito de carácter provincial. Hay otros principios que también son extremadamente importantes, por ejemplo, es el del juez natural. El juez natural también está arreglado básicamente en el artículo 18 de la Constitución Nacional. Cuando decimos básicamente, ¿por qué hacemos referencia? Porque ustedes bien saben que desde la reforma del año 1994 nuestra Constitución Nacional ha incorporado los tratados internacionales en la materia. En el artículo 75, inciso 22, se incorporaron los tratados internacionales, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Carta Americana de Derechos Humanos, el Pacto San José de Costa Rica, entre otros tratados internacionales que tienen el mismo rango que nuestra propia Constitución, es decir, que son parte integrante de nuestra Constitución y ninguna norma de carácter inferior a nuestra Constitución puede contradecir a estos tratados internacionales y a nuestra Constitución. El juez natural es una de las garantías que tiene también el ciudadano para no ser juzgado por comisiones especiales, es decir, que el juez tiene que ser designado con anterioridad a que exista el proceso. Y cuando nos referimos al juez, no se refiere a el juez sujeto con nombre y apellido, sino que la comisión que va a juzgar, el juez que va a juzgar, ya tuvo que haber sido creado por ley anterior al hecho en el cual este sujeto va a ser juzgado. Por ejemplo, no se afectaría la garantía del juez natural cuando un juez se enferma y lo viene y lo subroga el juez siguiente que le sigue por orden. No habría una afectación al principio del juez natural, no. Lo importante es que no se creen comisiones especiales para juzgar a una persona determinada, para juzgar al doctor Martínez, para juzgar al presidente de la Nación o para juzgar a quien sea. Es un juez previamente establecido mediante las normas procedimentales establecidas. Otro de los principios extremadamente importante es el principio de legalidad. El principio de legalidad, como ustedes bien saben, está también en el artículo 18 de la Constitución Nacional, artículo 9 del Pacto de San José de Costa Rica, artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y viene de un adagio creado en su momento por Radrus, en el cual decía que nullum crimen, nulla pena sine lege, es que va a ser nulo el crimen, nula va a ser la pena si no existe una ley. ¿Y qué característica tiene que tener esta ley? Esta característica tiene que tener de ser previa, necesariamente tiene que existir una ley y esa ley tiene que ser previa, con las características que ustedes ya deberíamos estar conociendo. Básicamente esta ley tiene que ser escrita, es decir, que la única fuente generadora del derecho penal es la ley, no la costumbre o otras fuentes que sí rigen en otra materia. Solamente la ley es la fuente generadora del derecho penal. Esto implica que solamente el Congreso es el que puede crear materia penal. Solamente es el Congreso de la Nación, mediante las facultades incorporadas en el artículo 75, inciso 12 de nuestra Constitución, en el quien le da la potestad a este órgano para crear la materia penal y la materia criminal. Si bien es cierto que ha existido fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el cual se ha dado relevancia a lo que es la costumbre internacional desde el punto de vista del derecho de gente, al jus cogens. Esto ha sucedido básicamente en el fallo Arancibia Clavel y otros, en el cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido a la costumbre internacional ante aquellos delitos que afectan a toda la comunidad internacional, delitos graves, delitos de genocidio, delitos de trata de personas, en la cual se ha manifestado en que como son delitos que afectan a toda la comunidad internacional, por más que no esté reglamentado dentro del orden internacional, esos delitos no prescriben en el derecho internacional, tampoco van a prescribir en el orden interno. Estos fallos han permitido que ciertos delitos que fueron cometidos durante la dictadura militar argentina, básicamente en los años oscuros de la sociedad argentina del año 76 al 83,
puedan ser juzgados en virtud de que se ha determinado de que esos delitos no prescribían. ¿Por qué? Porque en el orden internacional no prescribía, con la siguiente facultad o con la siguiente importancia. Esto no era creado por una ley, sino por una costumbre internacional. ¿Qué costumbre internacional? Es el jus cogens, el derecho internacional público. Entonces, es cierto, la única fuente generadora del derecho penal es la ley, pero la Corte también ha reconocido importancia al derecho, a la costumbre internacional. Otra de las características que tiene el principio de legalidad, aparte de que tiene que ser escrita, tiene que ser previa. Es decir, que no puede existir una ley ex post facto, una ley después del hecho. Y si existiera esta ley después del hecho, no puede juzgar el hecho que fue cometido con anterioridad. Es decir, que solamente se puede llegar a interpretar o aplicar una ley ex post facto mediante la aplicación de una garantía constitucional, que es la retroactividad de la ley penal más benigna, que tiene rango constitucional, no en nuestra Constitución incorporada en el artículo, sino sí en los tratados internacionales, incorporada a nuestra Constitución por el artículo 75, inciso 22, en la cual se le ha dado rango de carácter constitucional a la retroactividad de la ley penal más benigna. Entonces puede suceder que una ley que dé un trato más beneficioso al sujeto se le termina aplicando con posterioridad, pero nunca una ley que termina agravando la situación del sujeto. Es decir, que para que un sujeto sea condenado por una ley, tiene que ser dictada con anterioridad al hecho del proceso. Fíjense que cuando el artículo 18 habla ley anterior al hecho del proceso, lo que está reconociendo es la ley procesal, tiene que ser anterior básicamente. Pero siempre se entendió que es el principio de legalidad también de la ley de fondo. Otro de los caracteres del principio de legalidad, dijimos que son 4 de los caracteres, que tiene que ser escrita, tiene que ser previa, tiene que ser cierta y tiene que ser estricta. Estos dos principios, el de certeza y de estrictez, son principios que van dirigidos, uno al legislador y otro dirigido al juez. Cuando el principio de legalidad va dirigido al juez, le ordena al magistrado de que tiene que dictar sentencia o tiene que aplicar la ley con el mayor grado de precisión posible, con el mayor grado de estrictez posible a la hora de interpretar la ley penal. Lo que no puede hacer es captar comportamientos que no son captados por el propio ordenamiento jurídico, es decir, no puede pretender juzgar hechos que no son captados por la ley por más que tengan ciertas similitudes. Le está prohibido al juez aplicar lo que se llama la analogía. Principalmente lo que está prohibido conforme a este principio es la analogía in malam partem, cuando es perjudicial al sujeto. Cuando el juez pretende captar conductas por las similitudes que tienen respecto a lo que es aprendido por la propia ley, está haciendo analogía y eso es prohibido por el derecho penal y en nuestra materia no es tolerable. El otro principio del derivado o materia derivada del principio de legalidad va dirigida al legislador, en el cual le dice que a la hora de redactar la conducta prohibida para que el sujeto sepa qué es lo que no tiene que hacer para cometer delito, lo tiene que hacer con un grado de precisión tal en el cual el sujeto o el juez no tenga una amplitud demasiado grande en la cual pueda captar conductas extremadamente amplias. Existen muchas normas, muchos artículos del Código Penal que serían de dudosa constitucionalidad respecto a la interpretación que pueden llegar a dar porque el legislador nunca dio la interpretación posible. Sucedió así cuando se legisló, por ejemplo, en el artículo 119 la violación y se dijo que era violación cuando había penetración del miembro sexual masculino por cualquier vía. Palabras más, palabras menos, se introdujo esa frase cualquier vía y cualquier vía lleva un grado de imprecisión en el cual no se podía determinar qué era lo que terminaba captando la ley. Es decir, parecería ser que el propio legislador no daba el grado de precisión. Normas como estas y otras normas que tienen el Código Penal también llevan a que puedan achacarse de inconstitucionalidad, al menos de dudosa constitucionalidad. Otro de los principios constitucionales muy importante en la materia es el principio de proporcionalidad y por otro lado el principio de culpabilidad. El principio de proporcionalidad es que tiene que existir un grado de razonabilidad entre el hecho que cometió el sujeto y la sanción que se le va a aplicar al sujeto. Esto va a tener mucha importancia, por ejemplo, a la hora de dictar sentencia por parte del juez.
el juez a la hora de dictar sentencia tiene que tener una proporcionalidad, un grado de razonabilidad entre la afectación al bien jurídico realizada por el sujeto y la sanción que le da el Estado en este caso puntual. Imagínense un sujeto que hurta 100 pesos y otro sujeto que hurta 1.000.000 de pesos. Parecería ser que los grados de afectaciones serían distintos, siempre y cuando teniendo en cuenta cuáles son los sujetos pasivos a quienes se terminan afectando. Y el otro principio que tiene importancia en nuestra materia de carácter constitucional es el principio de culpabilidad. El principio de culpabilidad es un principio que dice que el sujeto, para ser juzgado y condenado, tiene que tener una vinculación subjetiva con respecto al hecho. Esto impide que se aplique la responsabilidad objetiva dentro del derecho penal. Ustedes saben que en derecho civil la responsabilidad objetiva rige. Yo soy dueño de un auto, no hice la transferencia, lo vendí, otra persona que terminó comprando el auto con posterioridad termina teniendo un accidente y yo soy responsable civilmente porque estoy inscripto en el registro de la propiedad automotor. Soy responsable objetivamente hablando, no tengo ninguna vinculación subjetiva con ese hecho, con el accidente, pero tengo que pagar. Eso es responsabilidad objetiva. En el derecho penal no es así. O sea, en el derecho civil mi hijo va y choca con mi auto y yo soy responsable. ¿Por qué? Porque mi hijo chocó con mi auto y era mi auto. Soy responsable por ser dueño de la cosa. Objetivamente hablando es así, tengo que responder con mi patrimonio. En el derecho penal yo soy responsable por los hechos que yo cometo y respecto a ese hecho yo tengo que estar vinculado subjetivamente hablando a través del dolo o a través de la imprudencia. No se me puede achacar responsabilidad a mí si yo no estoy vinculado de una manera subjetiva. Es decir, puedo ser causante de un determinado hecho, pero no necesariamente voy a poder ser declarado responsable jurídico-penalmente hablando porque solamente soy causante. A mí me empujan, yo caigo sobre una persona, esta persona muere, sin duda que yo causé desde el punto de vista del nexo de causalidad, pero no puedo ser declarado responsable porque no estoy vinculado subjetivamente con ese hecho, con la muerte. Ni fui imprudente, ni cometí una conducta dolosa respecto al resultado mortal en este caso puntual. Con este tema nosotros damos por terminado el módulo tercero y continuaremos con el módulo cuarto con otro tema muy importante.